Bien, son las 11:15 de la noche, estamos con el congresista Lescano, vamos a cambiar radicalmente de tema, de este tema horrible del que hablábamos de esta niña, y vamos a hablar de un tema que es bien importante. Vean ustedes, el congresista Lescano, junto con otros 38 parlamentarios, 41 parlamentarios, en total 41, presentaron al Tribunal Constitucional un pedido para que se declare inconstitucional la ley antitránsfuga en el extremo que impedía que los congresistas formen nuevas bancadas. ¿Es correcto? Formen nuevas bancadas o que se puedan adherir a otras bancadas cuando salen de una, que ¿no? Justificadamente se retiran de una bancada o han sido abusivamente expulsados. Es decir, en ejercicio de sus derechos constitucionales, yo puedo, como congresista, formar mi bancada. Si me votan injustificadamente de la bancada, puedo hacer otra. Yo no tengo por qué ser sancionado, pero el reglamento dice que por cualquier razón, sea justificado, injustificado, te sales o eres expulsado. Ya no puedes hacer otra. Injustificadamente no puedes hacer otra. Ahora, explíquele usted, congresista. Y eso es insostenible. Le quiero pedir una cosa. Quienes nos están viendo se preguntarán, ¿y por qué es tan importante estar en una bancada? ¿No? Porque hay ciertos derechos conexos que no necesariamente son evidentes, que son fundamentales. Yo estoy en una bancada porque si estoy en una bancada puedo participar en las comisiones, en la Comisión de Educación, en la Comisión de Fiscalización, en la Comisión de Justicia, Defensa del Consumidor, yo puedo participar, ¿no es cierto? Segundo lugar, tengo tiempo que me asignan, por ejemplo, en el Pleno del Congreso, a la bancada, para hablar, ¿no? Si no pertenezco, tengo menos posibilidad de hacer uso del tiempo para hacer, pues, participar en un debate. Puedo participar en la mesa directiva de una comisión, puedo candidatear a la mesa directiva del Parlamento Nacional, puedo participar en el Consejo Directivo donde se toma decisiones administrativas dentro del Parlamento y, consecuentemente, si tú no estás en una bancada, pues disminuye todas esas posibilidades de participación política. Claro. Entonces te conviertes como una paria, como un congresista casi inexistente. De segundo nivel, digamos. De segundo nivel. Perfecto. ¿No? Entonces, usted lo que ha hecho... están recortando tus derechos. Lo que estoy haciendo es decir, oiga, señor, si un parlamentario se va de una bancada justificadamente o es expulsado de manera abusiva, es decir, en ejercicio de sus derechos puede, obviamente, adherirse a otra bancada o formar una nueva, porque está ejerciendo sus derechos y por lo tanto nadie puede sancionarlo. Pero el reglamento dice, usted se va, sale, o expulsado, se le sanciona. No se tiene ni siquiera consideración de que el parlamentario que se está retirando tiene razón de lo que está haciendo. Y por ejemplo, congresista, en el caso que ha sido recontra sonado y recontra comentado de Kenji Fujimori y de los congresistas que lo acompañaron en esta decisión que ha habido en Fuerza Popular, ellos podrían adherirse si es que el TC aprueba su pedido podrían formar una nueva bancada. O formar una nueva bancada, ¿no es cierto? E incluso, bueno, creo que es un mínimo de 6, pero incluso quienes salieron cinco parlamentarios. Quienes salieron de Peruanos por el Cambio, Ceballos, de Belaunde y el congresista Gino Costa, podrían sumarse a otra bancada. Podrían sumarse a otra bancada o formar otra. Mixta, ¿no? No. Si sale la sentencia favorable, restituyen ese derecho de que los parlamentarios pueden formar otras bancadas porque están ejerciendo sus derechos constitucionales. De representación. De representación, su derecho a conciencia, a libre asociación, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente, esta reforma que se ha hecho al reglamento de sancionar indebidamente a los parlamentarios, nada tiene que ver con el antitransfugismo. De acuerdo. No se ha querido aprobar una ley antitránsfuga. No se ha querido aprobar. Le dicen antitránsfuga, pero no es. Estas son leyes mordaza. Es más bien un candado, ¿no? Es un candado que aquí en tu programa, la señora Maritza García, la congresista, dijo, oiga, esta ley se ha sacado, que sancionan por cualquier razón a quien abandona una bancada, para que los congresistas de Fuerza Popular no nos vayamos. Es lo que dijo, ¿no? Una ley con nombre propio. Exacto, un nombre propio. Ese era el objetivo y es el objetivo de esta reforma del reglamento del Congreso que se ha hecho para impedir que los congresistas de Fuerza Popular se vayan. Y además es importante lo que usted dice, congresista en un extremo, disculpe, porque cuando se dice transfugismo,
ya el término ha quedado en el limbo, ¿no? Porque ser tránsfuga es cambiarse de partido a cambio de una prebenda. A cambio de una prebenda o a cambio de fines subalternos o de dinero. O de dinero. Eso en este reglamento no está contemplado. Pero es perfectamente no posible, congresista, que si es que pues, un congresista es elegido por un partido y por principios ya no siente que ese partido sea la bancada en donde correctamente... que han cambiado su línea política, por ejemplo. Y puede pasar, en ejercicio de su derecho se va. Claro. Pero si uno se va por dinero... No, es otra cosa. A ese sí hay que sancionarlo. Y meterlo preso, pero es otra cosa. Pero en el reglamento no está contemplado eso. Claro, y esa separación no está estipulada. No está regulada. No, se trata a todos por igual. Eso. Y no es posible que se trate igual a alguien que por conciencia se cambia de bando a que alguien que por plata. O que esté denunciando corrupción y te vayas y te sanciones. Claro, exactamente. No tiene ningún sentido. Ahora, justo cuando usted se sentó y nos saludamos, yo le preguntaba, tirando pluma, porque acá en el Perú eso es difícil de calcular, ¿cuánto tiempo cree que el TC se demore en dar una respuesta? 3 meses, yo creo que más o menos en promedio. La primera demanda que presentamos, por razones muy similares a esta, y que le ganamos al Congreso, y hemos sacado una sentencia favorable del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional le dijo al Congreso, oiga, señores, ese reglamento tiene normas inconstitucionales, está vulnerando derechos de los parlamentarios, y salió una primera sentencia, ya les ganamos. Y esa demoró 3 meses. A pesar de eso, han vuelto a incurrir en los mismos errores, solamente que han agregado la llamada bancada mixta, es decir, que todos los que se salgan, por cualquier razón, pan con mango ahí todos juntos. A una sola bancada, todos a la bancada mixta. Sean coincidentes o afines políticamente o no. Eso no tiene ningún sentido, porque el reglamento dice que se forman bancadas con los congresistas que tienen afinidad ideológica. Acá no, dicen todos tengan afinidad ideológica, se van a la bancada mixta. Eso es absolutamente inconstitucional. No, pues porque es armar un pan con mango. Así es, pues así no se puede participar políticamente de manera razonable. Esta primera demanda congresista que usted me cuenta y que ganaron frente al TC... El año pasado les ganamos. Demoró 3 meses, más o menos. Así es. O sea que podríamos hablar de repente de que en una segunda legislatura de este año 2018 ya podrían haber nuevas bancadas consolidadas y con derechos. Si es que sale todo. Si es que sale una sentencia favorable, los parlamentarios van a poder ejercer sus derechos como congresistas, como representantes del pueblo, y no van a tener limitaciones pues que se ha fabricado en este reglamento que es absolutamente inconstitucional. Entonces nosotros no lo hacemos sino por principios, porque Acción Popular no ha crecido en bancada, no ha hecho su bancada bien que mal se ha mantenido y nos mantenemos. No lo hacemos por interés subalternos como algunos lo hacen, lo hacemos por convicción de que hay un Congreso democrático, bien constituido, que funcione bien, que no se imponga las cosas, que no haya prepotencia, que no haya normas inconstitucionales. ¿Alguien podría decir, congresista, que esta reforma que usted plantea atenta contra la unidad de los partidos políticos, atenta contra la cohesión de los partidos políticos? ¿A eso qué responde? No. Yo respondo simplemente que los partidos políticos van a seguir funcionando como deben funcionar, responsablemente, respetando los derechos de los parlamentarios, sin poner pues cosas, ¿no? Sin ponerle una espada o una escopeta en la cabeza para que tú no digas nada, porque si dices te expulsan y te sancionan, como está sucediendo ahora en Fuerza Popular, ¿no? Esto es reciente y además es bien común en partidos nuevos, porque usted ha puesto el ejemplo, por ejemplo, de Acción Popular. Bien que mal pasa lo mismo con el APRA, ¿no? Son dos partidos que, por supuesto, tienen tradiciones distintas, son partidos pequeños, y se pueden decir de todo. Discrepamos a veces, pero... Internamente, es más, a veces fuera del fuero interno, pero ahí están. O sea, no se separan, no se renuncian, no se votan, ¿no? En absoluto, salvo que vea pues en un partido que está grave, una corrupción, yo me voy, pero eso no sucede. ¿Qué cosa cree que tiene, por ejemplo, Acción Popular o el APRA, o el PPC en su momento también era una bancada sólida? ¿Qué cree que tienen estos partidos que le falta a estos partidos nuevos que entran con unos números geométricos pero que terminan partiendo? Institucionalidad, a pesar de que son partidos que tienen representación pequeña en el Congreso, son instituciones políticas que se han ido consolidando en el tiempo, que saben qué conducta política que tienen que tener, que tienen, en el caso de Acción Popular, ética. Nosotros no somos ningunos traficantes, lavadores de dinero, ni mucho menos. El presidente Belaúnde y el presidente Paniagua nunca fueron llevados al Congreso, varias veces lo hemos dicho, por actos de corrupción. Eso tienen, la parte ética que las demás fuerzas políticas han perdido.
Has visto que hay narcotraficantes, hay una serie de gente que falsifica documentos, que son deudores alimentarios, en fin, que no tienen la conducta que debe tener un militante de un partido político para ser autoridad y conducir a un pueblo. Eso es lo que le falta, ¿no? Ahora, usted acaba de mencionar que efectivamente el presidente Belaúnde en sus dos gobiernos y el presidente Paniagua en su gobierno de transición nunca fue llevado al Congreso para responder por actos de corrupción. El presidente Kuczynski sí. Y el presidente Kuczynski no solamente ha sido llevado al Congreso para responder por estos actos, sino que ha sido casi vacado. Se salvó, pero ya hay dos partidos que han anunciado nuevos proyectos para presentar una moción de vacancia. Estamos hablando del Frente Amplio y de Nuevo Perú. Y además, el día de ayer, ya dos voceros del fujimorismo, de la facción grande, la de Fuerza Popular, han dicho que la van a apoyar. Si es que el Frente Amplio, Nuevo Perú y Fuerza Popular apoyan la moción, se acabó el gobierno, porque llegan a la cantidad de votos necesaria. En un caso hipotético de que se presentase una moción de vacancia presidencial, ¿qué cosa haría Acción Popular? No hemos tomado todavía una determinación sobre el particular como bancada. Pero En mi caso particular, yo creo que el presidente es una persona que le ha mentido al país, que dijo que no estaba vinculado a Odebrecht y está vinculado a Odebrecht, que dijo que estaba negociando la vacancia y aparece en 13 días una vacancia, cuestión que es imposible, un indulto, en 13 días da un indulto cuando eso necesita un examen minucioso de lo que se va a decidir, porque es poner en libertad a una persona que ha sido sentenciada por delitos graves, y es una persona que no decide sobre los intereses nacionales. O sea, ¿has visto lo de las papas tomando las carreteras? ¿Usted sí apoyaría entonces una moción de vacancia? Sí, ¿Usted no le dio por su partido? Yo particularmente sí, porque nos ha traicionado cuando nosotros apoyamos la primera vez para que no lo vaquen. Estamos pensando que estábamos apoyando una posibilidad y una propuesta democrática, apoyando la democracia para que el país no caiga en la dictadura del fujimorismo. Entonces, bueno, después aparece de la mano con el fujimorismo. Eso no se puede hacer, pues. Entonces, eso, falta de credibilidad, no se le cree ahora nada. Yo no le creo nada al presidente de lo que habla. A su primera ministra no le creo tampoco. Al ministro de Justicia tampoco le creo nada. ¿Usted cree que el presidente es corrupto? Ahí están las denuncias que se han formulado en torno a Odebrecht. Por lo menos hay fuertes presunciones de responsabilidad de actos de corrupción. Y dígame una cosa, el congresista. Sus empresas están vinculadas a Odebrecht y han sacado grandes ganancias de eso, de tal manera que yo pienso que sí hay fuertes presunciones de responsabilidad por actos de corrupción. Ahora, después de hablar del presidente Kuczynski, usted me dice que tampoco le cree nada a la primera ministra. No le creo nada. ¿Y a Vizcarra? A Vizcarra lo veo vicepresidente, yo creo que debilitado por el caso de Cunturhuasi, donde se hizo manejar ahí, trataron de imponer un negociado absolutamente contrario a los intereses nacionales, y eso un vicepresidente no puede hacer, pues. Él tiene que cuidar los intereses del país, pero estaban queriendo hacer un negociado con gente cercana al gobierno y en condiciones que eran contrarias a los intereses nacionales. De tal manera que pero entonces, lo veo un vicepresidente debilitado, ¿no? Ya, pero en el caso hipotético, o sea, a ver, si yo le hubiera hecho esta pregunta hace 3 meses, podríamos decir, oiga, pero eso es bien tirado de los pelos. Ya no es tanto. En el caso hipotético de que una moción de vacancia prospere y el presidente Kuczynski tenga que renunciar, ¿cree usted que el ministro Vizcarra, el exministro Vizcarra y el vicepresidente tendría que asumir? En esas condiciones, el vicepresidente tiene que asumir, pues. Aún en esas condiciones, tiene que asumir y hacer todos los esfuerzos y conducirlo bien al país, ¿no? ¿Y cree que lo podría hacer más allá de cómo terminó su gestión? Yo creo que sí. Las fuerzas democráticas tienen que ayudar, pues, ¿no? Las fuerzas democráticas tienen que ayudar para que este país no caiga en manos de aventureros y de quienes están peleando por cupos de poder, ¿no? Claro. Entonces, no, o sea, que caiga nuevamente bajo el poder del fujimorismo sería muy peligroso, porque has visto la situación de prepotencia y abuso que se comete en el Parlamento Nacional y la forma que se ha ido conduciendo esta fuerza que ha comenzado a perder aire en el Congreso, ¿no? Ha perdido ya 12, ¿no? 12.
Entonces, pero sí hay que ayudar pues para que el país vaya caminando adecuadamente, y es responsabilidad también de los otros partidos políticos. ¿Y cómo ve la nueva conformación, el tablero de poderes en el Congreso ahora que el fujimorismo deja de ser una fuerza por lo menos monolíticamente mayoritaria? Yo creo que el Congreso en estas condiciones se va a conducir de manera un poco más democrática, ¿no? ¿Mejor? Claro, yo no creo que haya ya la prepotencia, ¿no? Ya se le están yendo la mayoría de Fuerza Popular y han dicho que se van a ir otros más. ¿Ah, sí? Lo hemos escuchado. Lo han dicho los mismos señores. Los mismos señores Avengers, ¿no? Que de Avengers se han convertido quizás en ovejitas de pronto, porque están ahora diciendo que se van a adherir a la bancada. Pequeñis les han dicho ayer. A la bancada mixta. ¿Cómo aceptan entrar a la bancada mixta si es creación de quienes han abusado de ellos? Pues eso no tiene sentido. Han anunciado, creo, hoy día que van a entrar a la bancada mixta. Yo digo, oiga, pero se están quejando de que han abusado con ustedes. ¿Cómo aceptan una propuesta inconstitucional creada por quienes los expulsaron? Claro. No tiene sentido, pues es una situación poco seria. Entonces, ¿para qué? Bueno, pero eso parece que están. Pero digamos que autodenominarse Avengers y atribuirse poderes no es especialmente serio tampoco, ¿no? No, claro que sí. No es una situación muy seria para hacer política en este país. Digamos que en los congresos de los países del primer mundo no vemos memes con congresistas convertidos en superhéroes, ¿no? Con caricaturas y todo eso, ¿no? Sí. Pero bueno, es la forma de hacer política de ellos, ¿no? Bueno, tienen sus asesores, no sé, pero retomando, no lo hacemos. ¿cree usted entonces que ahora que hay este quiebre, la cosa va a ser un poco más democrática? Creo que me parece, ¿no? Me parece que los señores se están dando cuenta que la forma como están conduciendo el Congreso y la forma como están imponiendo cosas puede perjudicarlos aún más. Porque tú sabes que ha salido Alberto Fujimori tiene poder sobre esos congresistas y han salido 10. Y además es importante porque... Y los otros también, yo creo que por lo menos se sienten de alguna manera influenciados para tomar algunas decisiones. Y es importante, creo yo, no sé qué opinará usted, porque Alberto Fujimori no solamente tiene una impronta importante dentro de los congresistas de Fuerza Popular, sino dentro de su militancia. Es decir, hay muchos votantes de Fuerza Popular que han hecho una especie de trasvase, ¿no? de simpatía por el ingeniero Fujimori, que bien que mal tiene ahí un capital político, que ahora que el ingeniero Fujimori apoya a Kenji y no a Keiko, no sabemos qué va a pasar dentro de la propia estructura del Fujimorismo, ¿no? Yo creo que al final, cuando se presenten las posibilidades ya políticas que ellos están buscando, que es tener éxito el 2021, el Fujimorismo se va a alinear. Se une. Sí, porque ¿usted cree que es una estrategia...? No, yo creo que... Tú crees que son... Ahí tienes ¿tú crees que van a ser tan ilusos de ir en dos grupos políticos, en dos bandos el 2021? Saben que van a perder. Yo creo que podrían perfectamente ir en dos partidos y uno renunciar en la mitad de la carrera. Pero por eso te digo, van a ir siempre unidos, porque saben que separados pierden. Entonces esto también es parte de esta estrategia que al final Alberto Fujimori los va a alinear a todos y van a decir, señor, esto se hace y se acabó. ¿Y qué opinión tiene usted de que Alberto Fujimori haga política en el sentido activo de la palabra? Porque varios de los miembros de esta bancada Avenger, no puedo creer que estoy diciendo Avenger en televisión, pero bueno, la bancada Avenger, cada vez que los Avengers dicen que Alberto Fujimori va a ser su líder espiritual, su, no sé, pues, su gurú, su saibaba, ¿qué cree usted que debe hacer Alberto Fujimori? ¿Cree que puede participar políticamente o que debería más bien...? Bueno, cuando das indulto, pues tú puedes participar en lo que sea, ¿no? Pero el indulto se supone que es humanitario. Claro, por eso te decía, pero eso demostraría que ese indulto es un indulto bamba, porque el señor está mal de salud, muy mal de salud. Entonces, lo que supone que debe hacer otras actividades para cuidar su salud y salir de la parte política. Correcto. Pero si interviene en política, como ya ha tuiteado después de salir varias cosas, porque se supone que no está tan mal de salud y va a participar en la vida política. Y eso demuestra que ha sido un indulto absolutamente negociado y no por razones del estado de salud del señor Fujimori, ¿no? Bien, congresista, le agradezco muchísimo por haber estado aquí. Ahora vamos a conversar más adelante, justo después del corte, con Henry Rafael y con Alonso Gurmendi, justo sobre el indulto y qué consecuencias podría tener esto en la Corte. Hoy día había una de San audiencia, José. ¿no? Había una audiencia y de esto vamos a conversar. Y los jueces dicen que no han hecho ninguna pregunta.
Vamos a conversarlo con los expertos acá. Yo estudié Derecho, pero no aprendí nada, así que voy a hacer las preguntas nomás. Con esto le agradezco mucho por haber venido y nos vemos seguramente muy pronto para volver a conversar. Hacemos un corte y regresamos con Contacto de Verano. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, son las 11:37, nos acompaña Alonso Gurmendi y Henry Rafael y son avengerólogos. Vamos a conversar con ustedes, esa es una broma por supuesto, vamos a conversar con ustedes sobre lo que ha pasado hoy día en la Corte Interamericana. Henry es un conocido analista político, ustedes ya lo han tenido aquí con nosotros varias veces. Alonso Gurmendi, además de gran amigo mío, es profesor especialista en Derecho Internacional y conoce mucho de temas como el de la Corte Interamericana. Entonces, quiero comenzar, Alonso, preguntándote, ¿qué puede pasar con la Corte? Bueno, a ver, ¿qué puede pasar? Es una pregunta bien amplia, bien amplia, bien teórica, bien densa, porque hay, o sea, las tres opciones que hay no son la menos probable de lo que, por lo menos de lo que he podido ver hoy día, que diga que todo está bien, que no hay ningún problema, no hay ninguna violación y el indulto es compatible con la Convención Americana, que no creo que sea el caso, y de ahí está la siguiente cara, que es el indulto es incompatible con las obligaciones del Estado peruano frente a la Convención Americana y la sentencia de Barrios Altos original del 2001. En ese escenario hay dos posibles alternativas. La primera alternativa es digamos, la más moderada, que diga Estado peruano justifica los argumentos detrás de este indulto para demostrarme que existe una compatibilidad, o sea, hazlo de nuevo y hazlo bien, ¿no? O sea, en el asunto del proceso de justificar que fue un camino humanitario dentro de la humanitario, categoría transicional, cualquier motivo justificado dentro del derecho interamericano para hacer un beneficio penitenciario, un indulto, ¿no? Entonces, esa es una, y dice, y si no puedes, pues entonces déjalo sin efecto, ¿no? O sea, básicamente Fujimori se va a Barbadillo. Sí, claro. Y la segunda alternativa es digamos, la más tajante, que es en base al mismo precedente de Barrios Altos, que en 2001 sentenció que las amnistías, textualmente dice, carecen de efectos jurídicos, declaré que lo mismo aplica para un indulto en este tipo de casos, y por lo tanto el indulto es nulo desde el inicio, y la Corte lo declaró nulo sin tener que pedirle al Estado que lo declare nulo. Ya, pero una pregunta. Hay una diferencia jurídica importante entre una amnistía y un indulto, ¿no? Porque sí, hasta donde entiendo, una amnistía lo que hace es, Henry, por favor, súmate en el momento que quieras a la conversación en este punto. Una amnistía lo que dice es, básicamente, estas personas, digamos, borrón y cuenta nueva. Y un indulto lo que hace es, admite la comisión del delito y perdona, ¿no? Sí. O sea, hacer esa interpretación sería un salto medio complicado, ¿no? Sí. No, yo creo que el tema de la Corte ya para efectos de carácter político va más que por lo que la Corte vaya a decidir en sí, que creo que Alonso lo ha explicado bastante bien en esta todavía nube de posibilidades, es si el Estado peruano lo va a cumplir o no. Hoy ya el ministro de Justicia adelantó opinión señalando que es casi un imposible que Fujimori vuelva al penal, con lo cual puede haber probablemente una sanción o una decisión de la Corte en cualquiera de los dos escenarios, pero muy difícil que el Estado peruano lo cumpla a cabalidad, y lo veníamos conversando justamente antes del programa, ¿no? Y puede suceder probablemente que lo que ocurra es que termine año a año, como bien señala Alonso, pidiendo explicaciones al Perú sobre el incumplimiento de una decisión de la Corte. Yo veo muy difícil, primero porque, a ver, para que una decisión de este tipo pudiese prosperar, también hubiera tenido que ser más sostenible la desazón social, las marchas, y todo eso ha ido decayendo. Y entonces el tema del indulto, incluso a nivel político, ha ido perdiendo peso a cierto punto, que yo creo que el Estado, o el gobierno del Perú en este caso, cree que incumplir una orden de la Corte Interamericana no nos pondría en una situación de caos social y político, ¿no? Creo que, pero ese es un análisis bien real político, ¿no? Porque finalmente lo que la Corte diga no tendría por qué verse influido por la cantidad de marchas o por la nutrición. Es totalmente, marchas, ¿no? es totalmente real politics. O sea, la política o el tema jurídico va por un lado y la política está yendo por otro lado. Y tanto así de que mientras casi para todos es claro que el indulto a Fujimori es o fue de carácter político, ¿no? Porque finalmente es un acto político, a la hora de la hora
políticamente probablemente no se haga caso, digamos, y con algunas razones de derecho, a las argumentaciones de la Corte, ¿no? Ahora, perdón, Alonso, hay una cosa que me gustaría que me comentes desde el derecho, que es que esta tarde estuvo conmigo conversando a las 5:30 el viceministro de Justicia, que es además el presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales. Entonces yo le preguntaba cuál es el proceso que debe seguir un indulto para encajar dentro del supuesto de humanitario. Entonces él me decía que hay una lista no taxativa de características, son 6 que tienen que coincidir y tal. Entonces lo que yo le preguntaba es, ya viceministro, pero finalmente si es que una persona encaja dentro de estas 6 características, sigue siendo una discrecionalidad política la del presidente, si acepta o no. Y le puse el ejemplo de Abimael Guzmán, le digo, o sea que si Abimael Guzmán encaja en estas 6, Kuczynski lo va a indultar, me dice no. Entonces le digo, bueno, entonces no digamos tampoco que es solo un indulto humanitario, porque estoy seguro que presos que encajan en esas 6, en el Perú deben haber por lo menos cientos, ¿no? Sí. Hay una discrecionalidad netamente política también. Hay una discrecionalidad netamente política, sí. No existe el derecho a ser indultado, ¿no? Claro, a eso voy. Lo que sí hay es normas para cuando el derecho internacional admite que se alteren ciertos principios básicos. El principio básico que se altera en el caso del indulto de Fujimori es el principio de proporcionalidad de la pena, que es una expresión del derecho al remedio eficaz de las víctimas. O sea, si alguien roba algo, el que es robado, el que le roban el celular, tiene derecho a que esa persona vaya presa y le devuelvan su celular, ¿no? Si eso no sucede, hay una falla del Estado. Ahora, ¿qué tanto tiempo tiene que ir preso? Si roba un celular y va preso 35 años, hay una desproporcionalidad de la pena. Igual, si alguien comete un crimen de lesa humanidad, una grave violación de derechos humanos, o una tortura, lo que sea, la pena debe ser de determinado peso también. Ese es el estándar que se evalúa en la Corte Interamericana, sea por el lado transicional de tipo estilo Colombia, vamos a lograr un proceso de paz, reconciliar al país, o por el lado humanitario. Los fines de la pena tienen que haber dejado de tener sentido, digamos así. O sea, es como el caso de Hermosa Ríos, ¿no? Que está postrada en una cama, que no puede hablar, que está cuidado por otros presos, que no tiene acceso a una clínica. Ese es un caso que calza mucho más en el estándar internacional que el caso de Fujimori. Ahora, Fujimori ha sido harto debatido si es que fue condenado o no por lesa humanidad. La sentencia dice que no, o sea, lo menciona en la parte, no en la explicación, pero no en la parte condenatoria. Y luego hay una sentencia del propio Tribunal Constitucional, una resolución, que precisa que no. No, y el mismo juez San Martín lo ha dicho. Lo ha dicho después, ¿no? Pero claro, desde la perspectiva de derecho internacional público, hay una interpretación que podría decir que sí. Es que hay una diferencia entre el derecho doméstico y el derecho internacional. Entonces, en el derecho doméstico, el Perú no puede sancionar a alguien por delitos de lesa humanidad porque no existe el tipo penal. Y en el 91 no existía tampoco. Claro. Pero eso no significa que el Estado peruano niegue la categoría de la existencia de crímenes de lesa humanidad. El crimen de lesa humanidad es una figura de derecho internacional que existe y que el Estado reconoce, independientemente de si no está cumpliendo su obligación de llevarlo al ámbito interno. ¿No? Pero incluso asumiendo toda esa discusión, todo el tema de que sí, en efecto, la mención al crimen de lesa humanidad en las sentencias de Fujimori es declarativa, igual no se está discutiendo eso a nivel de la Corte Interamericana, porque el crimen de lesa humanidad es un concepto de derecho penal internacional, es un tema de responsabilidad individual. Sí. ¿No? Mientras que la Corte no ve responsabilidades individuales, ve responsabilidad estatal. Lo que a la Corte le importa es que Barrios Altos y La Cantuta y el concepto clave es graves violaciones de los derechos humanos. Y, o sea, toda la discusión de la sentencia interna de si el Perú ha recogido o no la figura de crimen de lesa humanidad no pinta en la Corte Interamericana. Claro, claro. Y ahora, en el caso, regresando a lo que planteaba Henry, en el caso de que, del cúmulo de posibilidades que planteaste, la Corte diga el indulto tiene que retrotraerse y Fujimori tiene que regresar a Barbadillo. Y que efectivamente ya el ministro de Justicia ha dicho que esto es casi imposible y tal. ¿Cómo quedaría frente a la comunidad internacional el Estado peruano si dice no? O sea, ¿cómo podría el Estado peruano decir que no? No, de que puede hacerlo, puede hacerlo. En el Perú se puede pasar cualquier cosa, pero... Yo creo que lo que va a suceder va a ser que en este juego entre lo jurídico y lo político va a prevalecer. ¿Por qué? Primero porque es claro que a estas alturas el indulto era un tema popular. Si retrocedemos un poquito a los días por el indulto, la molestia fue la forma del indulto. Es cierto. Y en cambio la demanda ante la Corte no es por la forma únicamente del indulto, sino, digamos, te está diciendo que el indulto no procede.
Entonces, es muy difícil que el cumplimiento de la supuesta orden de la Corte Interamericana pueda tener algún sustento popular. Aunque tú bien, como lo dices, ¿no? Finalmente los órdenes judiciales no necesariamente son balotajes electorales, no tienen por qué tener sustento social. Pero lo cierto está que en lo movido que está la política, probablemente el incumplimiento simplemente en el Perú probablemente mueva un poco a las masas políticas de izquierda, que son las que más han estado, digamos, sustentando el tema del indulto, y hacia afuera pues tendremos simplemente que cumplir con los, digamos, con año a año informando a la Corte Interamericana hasta que venga un nuevo gobierno y ver si lo cumple. Pero yo no iría, yo no sé si el problema en sí va a ser lo que la Corte determine. Yo creo que el problema político principal del Perú ya no va por el tema del indulto ni por el tema de la Corte. El problema principal del Perú va por lo que estabas hablando hace ratito con Johnny Lescano, ¿no? Sobre el tema de la vacancia. Ahorita entramos a eso, pero quiero pero la sí hay opinión un de costo Alonso sobre ese adicional. tema. Sí. O sea, no solamente es el costo de tener que ir a la Corte y decir, sí, todavía no habíamos cumplido, todavía no hemos cumplido. También están otros elementos de la política exterior peruana que son importantes. Ahorita nomás, en un mes y tanto, es la Cumbre de las Américas en el Perú. El tema es lucha contra la corrupción. ¿Cómo lideras una cumbre de lucha contra la corrupción cuando has liberado a un presidente acusado de corrupción? Pero tampoco es que la Corte vaya... yo no veo por ningún lado de que la decisión de la Corte te diga de que esto ha sido, el indulto ha sido por un acto de corrupción. No. Yo no creo que dice que fue condenado por corrupción. El Estado peruano tiene intereses de política exterior concretos, ¿no? Ahorita los dos importantes son el Grupo de Lima, ¿no? Que es para el tema de Venezuela, y la Cumbre de las Américas, que es para temas de corrupción. En ambos hay un problema de legitimidad, ¿no? ¿Cómo diriges la oposición a un gobierno que está atacando a la población civil, cometiendo crímenes de lesa humanidad, si es que has liberado a una persona que es acusada de crímenes de lesa humanidad? Y lo mismo con el tema de corrupción. Yo me animaría a suscribir en este minuto que no pasará nada, ¿no? Que finalmente el Perú será sede de la cumbre y que básicamente de algún tipo de embrollo. No creo que ningún presidente deje de venir a Perú por el incumplimiento de la Corte está pintada, es lo que pero la primacía del interés lo que pesa. pasa es que justamente, y lo está demostrando en los últimos años la política latinoamericana, que la política está prevaleciendo sobre los actos jurídicos de la Corte Interamericana. ¿Crees que esto es así? Yo no digo que no vaya a haber cumbre. Yo lo que digo es que al Estado peruano le interesa que estas cosas salgan bien. Y si de acá a un tiempo el Perú pierde relevancia entre el Grupo de Lima por estos temas, por discusiones internas del grupo, le va a importar. Entonces, eso es uno de los costos a tener en cuenta. Así como el costo de ir a la Corte y repetir todos los años todavía no cumplimos, está el costo de no poder asumir ciertas posiciones de liderazgo que claramente el gobierno de Kuczynski quería asumir, ¿no? Ahora, sobre si la Corte está pintada o no, yo creo que el costo de incumplir con una decisión de un tribunal legítimo internacional se acumula en el tiempo. Y ya hemos visto varios escenarios en donde el Estado no quiere cumplir en un comienzo y luego termina cumpliendo. En el mismo, y no solamente en casos de la Corte, en el Comité de Derechos para la Discriminación de la Mujer, el CEDAW, hubo un caso conocido en donde el Estado peruano le negó acceso a aborto seguro y legal terapéutico a una menor de edad. 12 años tenía, creo. Sí, creo que es el caso del EC. Sí. Y el Estado no cumplió, y unos 5 o 6 años después terminó cumpliendo por el mero hecho, del mero desgasto, del costo reputacional de cargar con esa sentencia. Ahora, hablemos rápidamente, antes de pasar al tema de la vacancia, que me parece bien importante conversar con los dos ya en tema política interna, de lo de la Cumbre de Lima y lo de Venezuela. Hay hartas voces que se han alzado diciendo que el Perú debe negarle a Maduro que venga, ¿no? Que el Perú no debe permitir que un dictador, que un genocida, que un tirano, que un sátrapa, que todo lo que quieran venga al Perú. ¿Qué opinan de esto? Yo suscribo esa afirmación. Creo que justamente sería inaudito, nuevamente, si estamos hablando de una cumbre anticorrupción, aceptar que venga probablemente el tirano más claro que tiene Latinoamérica, ¿no? Y yo creo que en esa línea también está Raulito Castro, ¿no? El cambio, no, además, pero el cambio que hemos tenido en la Cancillería hoy con Cayetana, que es un cargo más político que el anterior ministro, yo creo que debe estar evaluando seriamente esa posición del Perú, porque además esa ha sido la marca del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? No solamente permitiendo... O sea, imagínense, si estamos hablando ahorita de la situación de los venezolanos en el Perú,
que es compleja, imagínate con Maduro acá. O sea, yo me imagino allí sí, más gente que probablemente que las que estuvieron marchando en el indulto, todos los venezolanos saliendo a marchar si es que estuviese Maduro acá. O sea, traer un poco el conflicto social venezolano al Perú más de lo que ya está, creo que sería un error que el gobierno peruano no asuma esa postura de impedir. Ahora, no sé si eso es posible, que el Perú impida efectivamente que un presidente pueda venir. No sé, creo que eso es un acuerdo más de los miembros de la cumbre, ¿no? O sea, yo creo que ahí el problema pasa también por una cuestión de que el Perú es parte del Grupo de Lima. Entonces, esa decisión... Y lo lidera, además. Y lo lidera. Entonces, ahí hay dos cuestiones. Una, el Perú no puede simplemente decir que no venga unilateralmente. Tendría que consultarse a los otros líderes, Chile, Canadá, México, ¿no? Y hay otra cuestión todavía, que parte de la retórica del Grupo de Lima en este momento es facilitar una transición democrática en Venezuela, ¿no? De hecho, han hasta apoyado las negociaciones con la oposición en República Dominicana. Entonces, hasta ahorita... la retórica no es confrontacional, es de, como dicen en inglés dirían engage, ¿no? Comunicar con el gobierno de Venezuela. ¿Cómo cumples ese rol si no puedes hablar con esa persona porque rompes relaciones? Entonces, para poder tomar esa decisión, para poder decir que no venga Maduro, tendría que haber una discusión interna en el Grupo de Lima para cambiar la narrativa del grupo, para decir, ahora ya no vamos a pretender una solución transicional, negociada. Ahora vamos a poner sanciones, ahora vamos a decir que no venga a Lima, vamos a tomar otra postura. Esa decisión no le corresponde solo al Perú. Ya, y además... Pero un ratito, dejando de lado por un segundo el tema jurídico, yo aquí quiero plantear y escuchar sus opiniones un par de ideas. A mí me parece que sería, y aquí estamos en una zona de discrepancia, un error que no venga Maduro. ¿Por qué? Porque político, vamos a dejar lo jurídico de lado. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro utiliza como combustión esencial para su demagogia esquizofrénica hechos de este tipo. O sea, a Maduro le niegas la venida al Perú, se para frente a Miraflores, regala arroz, pone a 200.000 personas al frente y lo tienes diciendo que hay un complot de la CIA en toda América Latina para derrotar a la revolución. Y justamente cuando las dictaduras se ven amenazadas por la propia destrucción, por la propia erosión de sus pilares, lo que siempre hacen es abrazarse con la bandera, ¿no? Y levantar el falso nacionalismo y todo. Entonces, ¿no sería mejor que venga Maduro y que tanto las representaciones diplomáticas como las calles le hagan sentir el rechazo, que en Caracas no se puede porque le meten bala a la gente? Eso podría ser una lectura, pero también viene la otra lectura, que es la lectura propia de que quienes estamos mandando un mensaje de defensa de la democracia en Latinoamérica y no permitir que una persona que claramente viola derechos humanos sistemáticamente, que está en una actitud violentista de la democracia en Latinoamérica, tenga un espacio democrático. Y entonces, claro, además, y eso es lo que iba a mencionar, hay un elemento que yo creo que Maduro tampoco quisiera venir porque él ha adelantado elecciones para abril y la cumbre es en marzo. Y entonces es muy poco el tiempo para estar, digamos, jugando con una posibilidad de que en una cumbre como la de Lima pueda generarle algún tipo de reacción en las elecciones que está, digamos, elecciones entre comillas, ¿no? Sí, no puede participar que está maquinando para abril, en abril. Así que yo creo que en ambos casos lo que se va a dar es que Maduro no va a llegar acá, ya sea porque los miembros de los países de Lima, del Acuerdo de Lima, puedan decidir que no invitarlo, o que él mismo decida no venir, porque tiene riesgo político en sus elecciones. Lo segundo ya es problema de él. ¿No? Yo concuerdo contigo, a mí me encantaría que venga y la calle le diga, y sin represión, porque esa represión que tienen en Venezuela que le impide a los venezolanos reclamar por los derechos. Hay 100.000 venezolanos en Lima. Por eso. O sea, se podría hacer una cosa. Yo creo que habría, ahí sí la Plaza San Martín se llenaría. Sin duda. Y no le pagan la luz. Bueno, exactamente. Que además ya sin misteriosos apagones. Bueno, entremos al tema final que quería conversar con ustedes, que les decía ya, es un tema de política interna, pero que está bien complicado. Primero, el Frente Amplio presentó esta moción de vacancia que en diciembre nos puso a todos parados de cabeza y casi prospera. Una vez que hubo logrado salvar su mandato PPK, con o sin trueque con los Avengers, el Frente Amplio presentó prácticamente de inmediato una nueva moción de vacancia. Pero ayer Nuevo Perú ha presentado otra. Entonces estamos hablando de que ya hay 20 congresistas de dos bancadas que han presentado mociones. Y Fuerza Popular ya dijo que la va a aprobar. O sea, cualquiera de las dos, venga de donde venga, va a ser aprobada. Claro, Fuerza Popular hace siempre una contingencia, siempre y cuando el motivo de la vacancia no sea el indulto.
¿no? Porque ahí sí... Y una de ellas es justamente el tema... En Nuevo Perú, pero en Frente Amplio no. Frente Amplio ha presentado básicamente la misma moción que presentó antes. Entonces... No, entiendo que es al revés. Frente Amplio ha presentado una nueva, pero por temas de corrupción. Exacto. O sea, Frente Amplio ha vuelto a presentar por temas de corrupción con respecto a la de diciembre. La de Nuevo Perú incluye el tema del indulto. Así es. Ya. Entonces, lo que quiero preguntarles es, ¿creen ustedes que los reflejos y el capital político del presidente y del gobierno estén en condiciones de aguantar un nuevo proceso de esta naturaleza con un Congreso tan enrarecido, tan alienado? Y es que yo estoy preparando un artículo justamente que le llamo la tormenta perfecta, ¿no? Estamos a puertas de poder visualizar una tormenta político-social muy grande hacia marzo. Bueno, mira, a fines de febrero habla Barata. En marzo hay una huelga anunciada del sector educación y el inicio de las clases escolares. Hay una huelga anunciada del Sindicato Médico de Salud. Hay además el inicio o reinicio de la legislatura congresal. Y tenemos la cumbre de Lima a puertas. Y entonces tenemos demasiados elementos políticos que pueden conllevar a una erosión de la crisis que estamos viviendo. Ahora, ¿qué va a pasar en este mes de febrero para que cómo se va a preparar Fuerza Popular, que es, digamos, la bancada que realmente puede decidir o no si hay vacancia o no? ¿Cómo se va a preparar para poder afrontar la votación de marzo? Si va a querer, digamos, hay mecanismos para poder recuperar sus integrantes, ¿no? Uno de esos mecanismos es que le quite la investidura, no la investidura, perdón, pero saque del Congreso a varios de los congresistas llamados Avengers, ¿no? O como le leí por ahí en el Twitter, los Sinvergüenzers, ¿no? Pero esta es una posibilidad. Fuerza Popular necesita volver a tener mayoría. Solamente le faltan 5 para volver a tener mayoría en el Congreso, ¿eh? No necesitan los 10. Pero hay una posibilidad legal que les permita tener una mayoría en el Congreso si es que desafora a 5 congresistas y tienen capacidad para hacerlo, ¿no? Hay uno, o sea, Bienvenido Ramírez, Maritza García y otros, creo que Clayton también, tienen varios temas que en el mismo Congreso que están siendo investigados por la Comisión de Ética, por falsificación de documentos, y etcétera, etcétera. Entonces, tienen una posibilidad. Eso solamente para terminar. Sí. Y el otro lado es hasta qué punto esta bancada de 10 o esta no bancada de 10 va a llegar a tiempo con la supuesta resolución del Tribunal Constitucional que les permite formar. Claro, pero igual, para pasarle la pelota a Alonso, esa bancada de 10 finalmente es menos que la de Frente Amplio y Nuevo Perú sumados. O sea, los 10 que ganó en un lado los perdió en el otro. ¿Crees que Kuczynski aguanta? ¿Va a poder navegar a través de esta tormenta perfecta que dice Henry? O sea, depende de cuál va a ser la posición de Fuerza Popular. Una cosa es que Fuerza Popular diga que va a aceptar las mociones y otra que diga que va a votar por ellas. Y otra, ver qué va a hacer Kuczynski, si va a volver a plantearle a sus vicepresidentes que renuncien. En fin, es una serie de supuestos. Y para añadir a la tormenta perfecta, la Comisión Interamericana le ha pedido a la Corte una opinión consultiva sobre justamente ese tipo de juicios políticos en Latinoamérica, para que fije estándares sobre cómo debe realizarse en octubre, ¿no? Hablando sobre todo de Brasil y de Honduras. Exacto. Entonces, no va a ser en la misma época la tormenta perfecta, pero si Kuczynski aguanta lo suficiente, puede ser que termine con una opinión consultiva que le favorezca y peor todavía. No, y en esta tormenta perfecta podemos añadir un par de temas, ¿no? Los temas de la agricultura, o sea, acabamos de salir del tema de la papa de una manera que todavía no se sabe cómo se está saliendo. Esa no es una salida. Eso te lo firmo hoy día, ese problema, esa no es una salida. El Estado con precedentes, pero eso postergará el problema. Hace 15 días, en Palacio de Gobierno, con bombos y platillos, también habían anunciado que habían solucionado el problema de la papa. Entonces, esto está por venir. El problema de los monopolios, que lamentablemente el tema de los monopolios golpea también a la figura presidencial porque hace recordar el tema del lobby. Y finalmente, si hablamos de tormenta perfecta, esperemos que no haya más problemas de fenómenos climatológicos, que realmente pondría en una situación... Henry, tengo que interrumpirte porque he volado en tiempo, son las 12 de la noche, mi productora no tienes idea cómo se pone si me paso el tiempo. Más aún si es viernes. Me pega. Y además es viernes, así que vayan ustedes todos a pasarla bien, a descansar. Nos vemos el lunes a las 11 de la noche. Muchísimas gracias a Alonso y a Henry por habernos acompañado y también al congresista Lescano con quien abrimos. Nos vemos el lunes a las 11 por aquí. Buenas noches.